Evangelio de Mateo, capítulo 21, y vamos a leer versículos del 33 al 46. Dice, los labradores malvados. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Gloria a Dios. Vamos a orar para que Dios hable a nuestras vidas. Señor, te pedimos que hables a través de esta parábola. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos des inteligencia, que nos des sabiduría, Señor. Te pedimos, Dios del cielo, que el principio que tú quisiste enseñar con esta parábola, Señor, sea claro para nuestras vidas, Dios del cielo. Sea claro para nuestro entendimiento, Dios, y que lo podamos obedecer en esta hora, Padre. Cumple en nosotros el propósito para el cual tú enviaste esta palabra. Transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones, que tu palabra sea hoy un espejo para nosotros mirarnos, Señor, y corregir lo que tenga que ser corregido. Te damos gracias. Espíritu Santo de Dios, actúa en cada mente, actúa en cada corazón, actúa en mi vida, Señor, y glorifícate. Háblanos, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, esta es una parábola que tiene un carácter profético, porque es una parábola que está anunciando el cumplimiento de algo que se iba a dar en la historia y que, de hecho, ya se dio. Ese algo o ese acontecimiento central que el Señor Jesucristo anunció a través de esta parábola es el rechazo de Dios del pueblo de Israel, el momento histórico en que el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo de Dios, el momento histórico en que Dios cerró la puerta y dijo, no va más, Israel por mucho tiempo no será mi pueblo y me volveré a un pueblo nuevo que yo he creado para mí, que es la iglesia, de la cual somos miembros todos nosotros. Es una palabra profética porque anunció una profecía, pero también es una palabra que nos enseña algunos principios. Y es una palabra preciosa porque nos revela algo del corazón de Dios. Si hay algo que nosotros tenemos que conocer es el corazón de Dios, porque el corazón de Dios está plasmado aquí. O sea, ¿cómo es ese Dios? Nosotros necesitamos conocer a Dios en sus emociones, en sus afectos, en sus intenciones, en su corazón, porque a veces le atribuimos a Dios intenciones erradas. A veces creemos que Dios es como nosotros. A veces actuamos y reaccionamos con Dios como nosotros actuaríamos y reaccionaríamos con una persona que nos hace daño. Dios es diferente a nosotros. Es
diametralmente opuesto a nosotros. Y su corazón es infinitamente noble, es infinitamente bueno, es infinitamente recto. Y en estos pasajes él narra a partes de su corazón. La primera cosa que tenemos aquí es la historia del tierno amor de Dios para con Israel. La viña de la cual el Señor está hablando, dice en el versículo 33, hubo un hombre padre de familia que plantó una viña. Esa viña es el pueblo de Israel, lo dice toda la escritura. Es una viña que Dios plantó. Y si nosotros leemos todo el versículo, nos vamos a dar cuenta que plantó esa viña proveyendo todos los detalles. Hay veces que hacemos las cosas, pero las hacemos de manera mediocre. No cubrimos todas las necesidades, no completamos todos los procesos, hacemos las cosas y las dejamos inconclusas, las dejamos incompletas o las dejamos mal hechas. Pero aquí dice que el Señor plantó una viña y el esmero, la diligencia y la dedicación con que plantó la viña muestra el corazón del Señor, muestra el amor, la ternura, la provisión, el tierno cuidado de Dios con su pueblo y nos muestra algo de su carácter. Nos dice que plantó la viña, la cercó de vallado, significa que la rodeó de algo, de un vallado para protegerla. O sea, Dios se aseguró de que nadie pudiera entrar a esa viña a destruirla, a dañarla o a pisotearla. La protegió, puso un cerco alrededor de esa viña, ¿cierto? La libró de todos los peligros, podemos hablar de protección. Luego dice que cavó en ella un lagar, que edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Cavó un lagar, es decir, él hizo todo lo que la viña necesitaba para dar fruto, todo lo que la viña necesitaba para ser fértil, todo lo que la viña necesitaba para recibir el riego, para recibir todas las cosas que necesita una viña recibir a fin de que pudiera dar fruto. Y esto es la clave de la historia, a fin de que pudiera dar fruto. Israel fue una viña plantada por Dios con el propósito de dar fruto. Y esa viña plantada por Dios fue una viña que tenía todo lo que ella necesitaba para poder dar ese fruto. Eso es lo importante. Y cuando nosotros vamos a la historia de Israel, vamos a ver todo un proceso, cómo Dios primeramente llama a Abraham y le dice, deja tu pueblo, deja tu parentela, yo haré de ti una nación santa y te bendeciré y serás bendición y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Le da toda una serie de promesas y de este Abraham Dios levanta un pueblo. Este pueblo llegó a estar cautivo en el pueblo en la nación de Egipto, como todos los conocemos, y Dios entra allí, los liberta milagrosamente, los saca con prodigios, con poderes, los sustenta de manera milagrosa en el desierto, continuamente le está mostrando su gloria, continuamente lo está mostrando su poder, pero luego y a través de muchas vicisitudes, de muchas rebeliones de parte del pueblo de Israel, pero gracias a su misericordia y a su fidelidad, Dios lleva a Israel a la tierra que él le había prometido, la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Allí en la tierra de Canaán le dio victoria sobre todos sus enemigos, los libró de todos los peligros, los libró de todas las angustias, de guerras, de pestes, de sequías, de pestilencia, de todos los peligros que podían llegar, de todos los libró y se glorificó en ellos y los hizo prosperar y les dio autoridad, les dio renombre, los hizo una nación fuerte, les hizo una nación próspera, les dio estatutos para que pudieran caminar en integridad, les dio su ley, dice el libro de Oseas, les entregué la grandeza de mi ley, es decir, una ley que los hacía diferente a los demás pueblos, una ley que era una luz, como el salmista escribió, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. O sea, era un pueblo con luz, era un pueblo con bendición, era un pueblo con prosperidad, era un pueblo protegido, era un pueblo guardado, era un pueblo bendecido. Como dijo el Señor, tú serás la niña de mis ojos, nadie te podrá hacer frente, etcétera, etcétera. Dios bendijo ese pueblo y lo bendijo
en gran manera, lo bendijo en gran manera y lo hizo prosperar en gran manera. El profeta Isaías utiliza la misma parábola que utilizó Jesús muchísimos siglos antes. Encontramos al profeta Isaías. Así que ellos tenían una gran capacidad o una gran facilidad para entender esta parábola. El pueblo judío podía comprender con mucha facilidad esta parábola, porque esta parábola Dios se la había dado con anterioridad al profeta Isaías y podemos buscarla en Isaías capítulo 5 y vamos a leer también del 1 al 7 en Isaías, que es la parábola, y allí en Isaías 5 vamos a encontrar que aparece el mismo título. ¿Parábola de qué? De la viña. Pero aquí está más fácil porque el Señor Jesús la explica con total claridad y facilidad. Vamos a leerla. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Si se dan cuenta, el lenguaje de amor que hay es un lenguaje como de una persona que está enamorada de su viña, es decir, que hay gran afecto, gran ternura y gran amor involucrado entre el dueño de la viña y la viña. Por eso lo llama mi amado. Dice el versículo 2, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar y esperaba que diesen uvas y dio uvas silvestres. En alguna Biblia dice que dio uvas agrias y se refiere a unas uvas chiquiticas que son tan ácidas que solamente se pueden escupir, que no sirven absolutamente para nada, ¿cierto? Eso no es normal en un viñedo y menos en un viñedo que ha sido cuidado, regado, protegido, ¿cierto? De tal manera que era normal que diera uvas normales, uvas dulces. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Si nosotros comparamos Isaías 5 del 1 al 7 con Mateo 21 del 33 al 46, no solamente vamos a encontrar que es la misma parábola, sino que vamos a encontrar que Jesús hace lo mismo que está haciendo Isaías aquí. Isaías está preguntándole al público que está oyendo su parábola, ¿qué más podía yo hacer con esta viña? La protegí, la guardé, la cuidé, puse todo mi amor, puse todo mi empeño. ¿Qué puedo hacer yo con esta viña? Y si se dan cuenta también en Mateo 21, Jesús preguntó, ¿qué haremos pues con estos labradores? O sea, ¿qué haremos con estos labradores? Y son los interlocutores, ¿cierto? Los que contestan, pues, ¿qué más podemos hacer? Pues quitarle la viña, no sirvieron para nada, pero es exactamente la misma parábola. ¿Qué más se podía hacer con esta viña? Versículo 5 dice, les mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, le quitaré su protección y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Entonces, lo primero que tenemos en la parábola es que el pueblo de Israel, inicialmente está hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue una viña, es decir, fue un pueblo que Dios levantó, fue un pueblo que Dios fundó, fue un pueblo que Dios libertó, fue un pueblo que Dios bendijo, que Dios cercó, que Dios prosperó, que Dios cuidó de una manera tremenda. Yo quiero que leamos Oseas, porque este lenguaje profético nos habla del corazón de Dios y habla de toda la ternura y de todo el amor con que Dios cuida de su pueblo. Vamos a Oseas, el profeta Oseas, sin soltar a Isaías. Vamos al profeta Oseas en el capítulo 11 y vamos a ver cómo lo dice el Señor, cómo dice el Señor con otras palabras proféticas y también poéticas, cómo el Señor cuenta su historia de lo que le pasa con Israel. Dice
Oseas capítulo 11, y leemos del versículo 1 en adelante, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Miren qué lindo. Cuando Israel era muchacho, o sea, cuando el pueblo de Israel apenas comenzaba, dice, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Esa es una profecía que apunta a Cristo, pero básicamente o primordialmente se refiere a cuando Dios saca a los israelitas de la esclavitud egipcia. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo enseñaba a andar al mismo Efraín, o sea, cuando era pequeño lo enseñaba a caminar, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su servicio, o sea, los liberté de la esclavitud, y puse delante de ellos la comida, los sustenté. Esas son palabras que muestran el tierno cuidado de un Dios que levanta un pueblo para bendecirlo, para sustentarlo, para cuidarlo, pero el pueblo lo traiciona, el pueblo no sabe responder. Ahora, ¿por qué no sabe responder el pueblo? Porque cuando Dios levanta un pueblo, sea Israel o sea nosotros como iglesia, lo hace para que demos fruto. Hay un principio espiritual en la escritura, y es que todo árbol que no da fruto será cortado. Está también en la parábola de la vid verdadera, que dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado fuera. La vida cristiana consiste en dar frutos. Pablo dice en su carta a los Efesios que somos hechura suya, o sea, somos hechura de Dios. Como verdaderos creyentes somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nosotros, como creyentes, estamos aquí en este mundo para hacer sal, para hacer luz, y estamos aquí para dar fruto, para dar fruto. Y en esta parábola de Isaías dice algo interesante. Vamos de nuevo a Isaías capítulo 5, donde dice en el versículo 7 la explicación clara de la parábola. Y dice Isaías 5:7, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Mire qué lindo, se deleita en los israelitas, se deleita en los judíos, los ama, se deleita en ellos. Dice, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Esperaba justicia, y he aquí clamor. En otras palabras, el fruto que Dios espera de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, es justicia, es juicio. Y no que en medio de nosotros haya injusticia, haya vileza, haya iniquidad. No que en medio de nosotros haya clamor. ¿Qué es ese clamor? El clamor es el clamor de las almas que padecen injusticia, de las almas que padecen hambre, necesidad, que le violan los derechos. Es decir, que Dios quería que al interior del pueblo de Israel no hubiese ningún tipo de injusticia, que fuera un pueblo que viviera en justicia, en verdad, en misericordia, en bondad, que fuese un pueblo que acogiese a la viuda, al huérfano, al desvalido, que fuese un pueblo donde no se hallase ladrón, mentiroso, violador, fornicario, que no se encontrara ningún tipo de justicia. Es más, que no se encontrara ningún tipo de clamor, de angustia. Es decir, que al interior del pueblo de Israel la gente viviera feliz, la gente viviera confiada, la gente se sintiese segura, la gente se sintiese amada, que hubiese justicia social, que hubiese equidad, que hubiese generosidad, que el pobre fuese socorrido, que el débil fuese protegido. Es decir, él quería que en su pueblo hubiese una sociedad justa, hubiese digamos, un mover
en el que hubiese siempre justicia, bondad, derecho, y que ese pueblo fuese un contraste con todos los otros pueblos. ¿Por qué? Porque ese pueblo invocaba su nombre, porque ese pueblo era sostenido por él, porque ese pueblo era fundado por él, porque ese pueblo tenía y poseía una herencia mayor que la de cualquier otro pueblo. Ese pueblo poseía la ley de Jehová, ese pueblo poseía dentro de su cultura y su folclore, no poseía fábulas, no poseía historias, cuentos de vieja, cuentos de inventos. No, no, recuerden, los niños judíos no crecían escuchando el cuento de la Cenicienta, ni el cuento de Pulgarcito, ni el cuento de un niño judío crecía escuchando la Shema judía, donde el padre le decía, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y estas palabras se las repetirás a tus hijos y estarán sobre tu frente, sobre tus manos, en los dinteles de la puerta. El niño chiquito recibía la ley de Dios, recibía la palabra de Dios, recibía la luz, lo que nosotros hemos recibido viejos ahora, lo que nosotros hemos recibido después de andar en tanta oscuridad y en tanta tiniebla, hemos llegado a conocer la luz de su palabra, de su verdad, de su justicia. Pero ¿de qué nos alimentaron cuando éramos chiquitos? De cuentos, de fábulas, de tonterías, de necedades, de cosas vanas, de cosas mentirosas. El pueblo de Israel tenía una luz grande. A los 12 años un niño tenía que conocer todo el Antiguo Testamento y tenía que tener la capacidad de entrar al culto con sus padres y no ponerse a molestar ni a jugar, sino ponerse a adorar. El niño judío a los 12 años entraba por primera vez al templo y esa era la expectativa de su vida. En ese momento él entraba a ser parte del pueblo judío, entraba a ser parte de la adoración. Era el día más anhelado y más deseado. Pero ¿quién lo preparaba para ese día? Sus padres allí enseñándole la Torá, porque era deber del padre enseñar estas cosas. Había una luz muy grande, pero además de la luz de su palabra, de la luz de su verdad, de sus estatutos, de su justicia, de la revelación de la gloria de Dios en el monte Sinaí, en el monte sagrado, a través de los milagros, a través de los prodigios, a través de las señales, toda una vasta revelación de un Dios grande y glorioso que encontramos en el Nuevo Testamento, que nos llama a la justicia, que nos llama a la verdad, que nos llama a la santidad. Pero además de eso había bendición, había prosperidad, el tierno cuidado de Dios. Pero aún así, el pueblo de Israel no dio fruto, no dio fruto, es decir, no hubo justicia, no hubo integridad. Al interior del pueblo de Israel había robo, había dolor, había clamor, había adulterio, había violación de todos los mandamientos, y eso estaba bien afuera, eso estaba bien en los otros pueblos que no conocían la verdad, pero aquí no estaba bien, porque Dios estaba en medio de ellos, porque en medio de ellos se invocaba el nombre de Dios, y Dios quería que ellos fueran una luz para la humanidad, que ellos marcaran la diferencia, pero no hubo fruto. ¿Cuál es el fruto que Dios busca en su pueblo? Justicia, verdad, derecho. Hay un texto en el profeta Miqueas, quiero que lo busquemos, en Miqueas, eh, creo que es el capítulo 6, sí, Miqueas capítulo 6, en el versículo 6. A mí me encanta este pasaje porque es sencillo, es simple, pero es muy profundo. Y en este pasaje Dios dice lo que Él espera de ti y de mí. ¿Qué espera Dios de ti y de mí? Mire lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 6. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es lo que Dios está pidiendo de ti, justicia. Que hagas las cosas correctas, que haya integridad en tu vida, que manejes tus negocios, tu vida con veracidad, con integridad, con honestidad.
Recuerdo que alguna vez algunos soldados romanos escucharon el mensaje de Juan el Bautista y dice que se acercaron a él y le dijeron, ustedes conocen el mensaje de Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado y ya el hacha está puesta, a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado. Y no digan que ustedes son hijos de Abraham, no se defiendan con eso, porque Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y algunos soldados romanos dicen que se le acercaron y le dijeron, ¿qué podemos hacer? Y Juan el Bautista les decía con una claridad, le decía, dejen de aceptar soborno, dejen de cobrar más de lo que tienen que cobrar, dejen de extorsionar a la gente. O sea, les dijo claramente el pecado al cual ellos estaban acostumbrados. Y le dijo, dejen de hacer eso. O sea, es sencillo, examinemos nuestras vidas y lo que estamos haciendo mal, dejémoslo de hacer. Y lo que es correcto, eso hagamos. Dice, hacer justicia. Dice, ¿qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarme delante de él. 3 cosas que podemos hacer, hermano. 3 cosas que es el fruto central de lo que Dios espera de nuestras vidas. Que hagamos justicia, o sea, que tú y yo hagamos lo correcto. Que amemos la misericordia. Que tú y yo no estemos aquí para condenar ni dañar, sino que tengamos misericordia de las personas. Y que nos humillemos delante de él. Eso es lo que Dios pide y eso es supremamente sencillo. Ese es el fruto. Dios quiere que al interior de su pueblo haya justicia, haya verdad, haya integridad, haya honestidad, que el pobre se sienta seguro en medio de nosotros, que no haya peligros, que no haya quejas, que no haya un hermano sufriendo porque otro lo está acosando, porque otro lo está abusando, porque el otro lo está maltratando. Eso es el fruto que Dios quiere y que Dios esperaba de Israel, pero Israel no se lo dio. Israel no se lo dio a pesar de que tenían todo, tenían absolutamente todo para dar fruto. Volvamos entonces a la parábola acá en Mateo capítulo 21. Dice lo siguiente, en Mateo 21 encontramos que también hubo un momento en que el dueño de la viña envió a sus trabajadores a buscar el fruto. ¿Y qué nos dice eso? Hermanos, que Dios tiene misericordia, que Dios espera. Miren cómo dice que tomó la viña, la preparó toda, la acercó y puso a unos administradores y se fue. Nosotros administramos la gracia de Dios. Repito, nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Número 1, la gracia de Dios es lo que Dios ha derramado en nosotros. Todo lo que Dios nos ha entregado, el Espíritu Santo nos los ha dado. Pero ¿quién determina que ese Espíritu dentro de nosotros guíe nuestras vidas en plenitud o que por el contrario esté completamente contristado por la clase de vida que llevemos? Es decir, el Espíritu Santo está dentro de nosotros como un regalo, como un siervo, como un paracleto, como un ayudador. No está gobernando nuestra vida, no, está a nuestro servicio. Él nos guía, Él nos ilumina, Él nos enseña cómo orar, Él nos redarguye de pecado, pero está a nuestro servicio. Nosotros podemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe, nos instruya. Nosotros podemos experimentar la llenura del Espíritu Santo haciendo todo lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, pero nosotros también podemos contristar, entristecer, neutralizar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu se sujeta a los profetas. Así que nosotros somos administradores de esa gracia que nos ha sido dada. Somos templo del Espíritu Santo, pero nosotros administramos la obra del Espíritu Santo en nosotros. O se la permitimos o se la impedimos. Esa es nuestra administración. Dios nos ha entregado su palabra y nosotros somos administradores de su palabra. Yo decido qué hacer con su palabra. Y frente a la palabra de Dios yo tengo una cantidad de responsabilidades. Número 1, predicármela a mí mismo, porque mi alma necesita oír palabra de Dios cada día. Dios nos ha dado
eh, maestros, pastores, evangelistas, profetas, ministros de Dios que predican la palabra. Y hoy tenemos acceso a una cantidad de ministros de Dios. O sea, hay abundancia de palabra, pero nosotros la administramos. Nosotros somos los que decidimos si pasamos más tiempo en un computador, en un celular o escuchando la palabra de Dios. Es nuestra administración. Nos ha dado también el Evangelio, que es la misma palabra de Dios, pero dirigida a los de afuera, para que salvemos las almas afuera. Nosotros decidimos si nos tragamos ese Evangelio y dejamos que la gente muera sin conocer la salvación, o si nosotros sacamos ese Evangelio y lo llevamos afuera para que su reino crezca. Nosotros hemos recibido dones, nosotros hemos recibido promesas, nosotros hemos recibido su presencia, nosotros hemos recibido una cantidad de cosas, hemos recibido una iglesia, hermano, tú y yo hemos recibido una congregación. Tú y yo hemos sido plantados en una congregación y en ese plantar de Dios, de nuestras vidas, en esa congregación, nos ha dado dones para que sirvamos a la congregación y somos administradores en esa congregación. Nos ha dado comisión, nos ha dado cosas para hacer, para que demos fruto. Nos ha dado las puertas del trono de su gracia para que entremos a ella cada vez que podamos, cada vez que queramos. Nos ha dado el privilegio de ser sacerdotes, de ser intercesores. Nos ha dado el poder de transformar las circunstancias con nuestra oración, de producir cambios significativos en todo lo que nos rodea, hermano. Primeramente en nuestras propias vidas y segundo en el ambiente que nos rodea. Nosotros somos administradores de una viña mucho más grande y gloriosa que la viña de Israel. Todas las prerrogativas, bendiciones que tiene la iglesia son incontables e incomparables con las que tuvo en algún tiempo Israel. Nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos que dar fruto. Dios espera que nosotros demos fruto. Dios espera que nosotros demos fruto. Pero hay un tiempo en el que Él pacientemente espera, como todo labrador de la tierra, como todo agricultor. Él espera y espera y espera. Pero el agricultor conoce el tiempo de la cosecha y sabe si el árbol finalmente dio fruto o está pasmado y nunca va a dar fruto. Es decir, hay un tiempo en el que Dios va a Israel, un tiempo profético anunciado. Cristo llega a Israel. ¿Y qué encuentra? Bueno, primeramente encontramos a los profetas. Antes de Cristo dice que primero envió a sus siervos, pero ellos mataron a sus siervos. ¿Recuerdan cuando Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a todos los que te son enviados? ¿Cuántas veces quise juntarte bajo mis alas como la gallina junta a sus polluelos? Pero no quisiste. Y esa fue una palabra que dio Jesús exactamente en el momento en que Israel iba a ser retirada del plan de Dios, retirada de la administración. Le iba a ser quitada el ministerio de la verdad, el ministerio de la luz, el ministerio de la presencia, el ministerio de la expansión del reino de los cielos le iba a ser quitado a Israel. ¿Por qué? Porque hay un tiempo. Dios espera pacientemente a que demos fruto. Y Dios conoce cada proceso en nuestra vida y cada lucha en nuestra alma. Pero hay un tiempo en el que cuando Él viene a nuestra vida, tenemos que dar fruto. Y no me estoy refiriendo a la segunda venida de Jesús. No, yo me estoy refiriendo a que en la vida de cada uno de nosotros, de una manera particular y personal, hay un tiempo en el que Dios determina que ya es el momento de dar fruto. Es un momento en el que Dios viene a nuestra vida. Como dice la parábola de la vid verdadera, o para arrancarnos de la vid porque no estamos dando fruto, o para limpiarnos para que dé más fruto. O sea, Dios viene a nuestra vida esperando que en nosotros haya fruto. Hay un tiempo para dar fruto. Y yo creo que este es el tiempo en que la iglesia tiene que presentarse delante de Dios con su fruto, porque ya han pasado muchos años de grandes revelaciones, de grandes bendiciones,
porque la palabra de Dios corre, fluye, porque tenemos todo lo que necesitamos para dar fruto, porque ya ha pasado mucho tiempo y Dios espera que en este momento, que en este tiempo nosotros demos fruto. Pero cuando Él llegó a Israel, encontró que ese fruto era todo lo contrario. No habían uvas para hacer vino, sino que habían uvas agrias, pequeñas y agrias, que producían era ganas de vomitar. O sea, que había injusticia, que había iniquidad, que había maldad y sobre todo violencia. Odiaban a los profetas de Dios. Pero luego llegó su Hijo Jesucristo y lo odiaron con mucha más fuerza y decidieron matarlo y sacrificarlo de la peor, más humillante y aberrante manera, porque sabían que ese era el Hijo de Dios. Esto todo se cumplió, pero cuando ellos mataban al Señor Jesucristo, se mataban ellos mismos porque ese fue el final de su administración. A partir de allí, Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Y entonces Dios fundó la iglesia de la cual somos parte tú y yo, la iglesia que comenzó con aquellos 12 hombres judíos también, pero era la iglesia, ya no era el pueblo judío su pueblo, era la iglesia. Israel fue desechado, Israel fue secado, se secó como una higuera estéril, se secó, dejó de ser pueblo. Dios le dio la espalda porque ellos primeramente lo aborrecieron. Y esto proféticamente se cumplió ya, proféticamente se cumplió y, y ya no hay más nada que hacer. Israel ahora tiene que esperar la gran tribulación donde Dios, a punta de dolor, de sufrimiento y de angustia, tratará con sus corazones hasta que se arrepientan. Pero la gracia se acabó para Israel. La gracia terminó para Israel. Y repito, de alguna manera particular, Dios le ha concedido un tiempo de gracia a toda persona, incluidos nosotros. Un tiempo de gracia que no es ilimitado. Dios nos espera, pero también nos inquieta y nos dice, ya es tiempo. Por ejemplo, en la Biblia hay dos hombres con los cuales Dios trató de manera muy diferente. Dos hombres impíos. El primero de ellos fue Nabucodonosor. Dios trató con Nabucodonosor de diferente manera. Primero le mandó un sueño, después hizo que uno de sus siervos le adivinara el sueño, descubriera el sueño y además lo interpretara. Luego hizo que pudiera ver delante de sus ojos cómo tres varones judíos que no se arrodillaron ante él para adorarlo, fuesen echados en el horno de fuego y no se quemaron. Luego Dios tuvo una disciplina con Nabucodonosor, lleno de soberbia, lleno de altivez, a pesar de todas las señales que había visto a través del profeta Daniel. Se envaneció y un día se paró en los jardines colgantes de Babilonia y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he fundado con mi sabiduría y con mi inteligencia? Y la Biblia dice que Dios le mandó un juicio, se volvió loco, fue echado del palacio, le creció el pelo, las uñas. Dice, hasta que un día, y él da su testimonio, y dice, hasta que un día yo levanté mis ojos al cielo y reconocí que el que gobierna es el Altísimo. Y él con ese testimonio escribe que el Dios de Israel es el Dios verdadero y que ese es el Dios que debe ser adorado y temido en Babilonia. Pero fue todo un proceso largo, 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 en el cual Dios tuvo misericordia de él y paciencia con él y trató con él hasta que el hombre finalmente es quebrantado y se convierte. Pero después vemos que su sucesor, aparentemente nieto o sobrino, Belsasar, tiene una fiesta y manda a buscar los utensilios de la casa de Dios y comienza a emborracharse con los vasos del templo de Jehová y comienza a profanar todas las cosas y los objetos sagrados. Y en esa misma noche, Dios, sin ningún tipo de paciencia,
ni de misericordia. Esa misma noche Dios envía una mano que escribe en la pared y un juicio sobre Belsasar. Tuvo paciencia larga con Nabucodonosor, pero con Belsasar no. El tiempo de soportar a Belsasar fue infinitamente más corto. Y envió un juicio sobre él, y esa misma noche entraron los ejércitos de Media y de Persia y los mataron a él y a todos los que estaban bebiendo, emborrachándose y profanando los utensilios del templo. Entonces, cada uno de nosotros tiene su tiempo, un tiempo en el que Dios soporta, espera pacientemente, pero también hay un tiempo en que Dios dice, no más. Si tú no me quieres servir, yo te quito de allí. Y Dios puede quitar personas del ministerio, puede quitar personas de una iglesia, puede quitar personas de muchas cosas que nos ha dado. ¿Por qué? Porque Él espera un fruto. Nosotros estamos puestos donde Él nos ha puesto con el único propósito de dar fruto, de trabajar para Él, de ser honestos con Él, de entender que esta es la viña del Señor y que tenemos que rendirle cuenta a Él. Dios desechó a Israel y levantó su iglesia. Este es el mensaje profético de esta parábola, pero esta parábola también nos deja una advertencia a nosotros como pueblo, porque el Dios de Israel es el Dios nuestro, o sea, el Dios que demanda y que en un momento dado dice no va más contigo. Ese es el mismo Dios al que nosotros servimos, un Dios que en cualquier momento de la historia, de tu historia o de mi historia, dice no va más, hasta aquí, hasta aquí. Y él le pregunta a sus discípulos, ¿qué debe hacer el dueño de la viña? Y los discípulos le contestan, pues obvio, quítenle la viña a esos labradores son malos, no sirven para nada. Y eso es lo que Dios hace. Quita ministerios, quita puestos, quita cargos. Y algunas veces, como en el caso del profeta, del rey Saúl, hasta quita la unción. Le quitó el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios salió de Saúl y a partir de ahí lo atormentaba un espíritu maligno. Dios quita y pone. Y Dios nos ha encomendado la administración de todas estas cosas que ya hemos enumerado. Yo quiero terminar el estudio de esta parábola con dos textos bíblicos que son para la iglesia y que confirman este principio que tenemos que dar fruto. Bueno, está Juan 15 del 1 al 2, donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, y el que lleva fruto será limpiado para que dé más fruto. Pero quiero terminar con otro pasaje que está en Romanos capítulo 11 y que habla exactamente de estas cosas que le sucedieron a Israel y de lo que le puede suceder también a la iglesia. Vamos a Romanos capítulo 11 y leemos del versículo 17 al 22. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Es decir, el pueblo de Israel fue arrancado de su posición de pueblo de Dios. Y nosotros fuimos colocados en ese lugar. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas las ramas naturales del olivo, o sea, Israel. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, o sea, con los judíos,
pero la bondad para contigo que te colocó allí. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué está diciendo? Que hay un tiempo en el que Jesús viene a nuestras vidas y que hay un tiempo para dar frutos. Hermano, yo creo, estoy completamente segura que este es el tiempo de dar frutos, que este es el tiempo de tomar decisiones drásticas, que este es el tiempo de cortar con algunas cosas y entregarnos de lleno al servicio de las cosas de Dios. Somos labradores de Dios, somos servidores de Dios. Todo lo que tenemos, ministerio, iglesia, familia, casa, dones, palabra, presencia, espíritu, todo lo que tenemos, lo tenemos y lo hemos recibido en administración y vamos a tener que dar cuenta de ellos. Nosotros somos administradores de Dios y Dios espera que nuestra administración sea correcta porque muy pronto Él viene a pedirnos cuentas de la administración. Y repito, ese pedir cuenta puede ser esta noche, puede ser mañana. No estoy hablando del rapto de la iglesia ni de nada en particular. Dios cada vez que quiere confrontar a una persona con su vida, con su sequía, con su esterilidad, lo puede hacer. Entonces, hermano, busquemos a Dios, busquemos su rostro, busquemos su presencia y hagamos lo que tenemos que hacer en el lugar donde Dios nos ha colocado.